pantalla. La última vez que estuvimos juntos, esta sería la tercera vez, hemos estado reflexionando en el libro de Jonás. El libro de Jonás, más que un estudio del libro de Jonás, como dice la palabra, son reflexiones que van apareciendo al ver el libro. La primera oportunidad vimos una obediencia a medias de Jonás. La segunda oportunidad vimos la lejanía del Señor y vimos algunos ejemplos de las personas que están lejos del Señor. En el día de hoy me gustaría referirme en esta tercera reflexión ya a Jonás capítulo 1, versículo 4. Jonás capítulo 1, versículo 4. Dice allí, bueno, vamos a leer el 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y ahí podemos ver una imagen como los marineros están en esta gran tempestad y es Dios en su soberanía que hace levantar un gran viento en el mar, una tempestad. Y quiero hacer la primera reflexión acerca de la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Hay un profeta menor que dice que él hace llover sobre unas ciudades y sobre otras ciudades no hace llover. Él controla todas estas cosas que a veces nosotros escuchamos a las personas que dan el clima, las condiciones meteorológicas y anuncian el clima, cómo estará el clima, el tiempo para el día de mañana, pero a veces se cambia y me alegra cuando se cambia porque ellos quedan ahí expectantes, porque ¿qué pasó? Es Dios que permitió que hubiera otro clima en un día. Y a veces dice no va a llover y llueve. Y otras veces dicen va a estar sin lluvia y llueve. Es porque Dios es el que controla todas las cosas en nuestro Señor. Y no nos olvidemos de eso, que controla todas las cosas. A veces uno cae en eso y se olvida y confía en lo que será el clima y organiza, por ejemplo, algún paseo y dice, no, dijeron en la televisión o busqué en internet que iba a estar de tal forma el día. Pero es Dios que hace llover y a veces se ha anunciado lluvia para un día importante para nosotros y todo lo planificamos en torno a aquel día y el clima. Y es Dios el que permite lluvia o sol. Y en su soberanía permite el sol para justos e injustos, no hace discriminación en cuanto a eso. Y si hay una tormenta, y si hay una lluvia, y si hay relámpagos, tampoco hace discriminación el Señor sobre justos e impíos. Lo mismo para uno que para otro, no hace diferencia en estas cosas. Dice el Salmo 135, el verso 7, que Jehová hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Es el Señor solamente que puede hacer estas cosas, ninguno como Él.
El mundo antiguo tenía sus dioses paganos, dioses que no eran dioses, que no son dioses, y le atribuían a ellos las cosas del clima, del mar. Los griegos tenían al Poseidón, ahí con su tridente que controlaba las aguas y todo eso. Los babilonios tenían otros dioses. Cada pueblo pagano de la tierra tenía a su dios. Los egipcios tenían al dios de su río Nilo y lo veneraban, y era él quien les daba la cosecha. Sin embargo, vemos cómo obró Dios allí. Tuvieron que confiar todas las cosechas a un hombre. ¿De qué nacionalidad era? Era hebreo, hebreo José. Ahí estuvo en los siete años de prosperidad, los 7 años de sequía. Es Dios el que controla todas las cosas, los tiempos, las sazones. Nosotros debemos de confiar en su soberana voluntad. Él hace subir las nubes, los relámpagos, la lluvia, los vientos, todo, todo. Cuando tiembla se nos olvida, se me olvida a mí. Por los estudios de repente comienza uno a pensar en las placas tectónicas tembló de esta forma, entonces fue un choque de placas. Pero dice la Biblia que cuando Dios habla, la tierra tiembla, la tierra tiembla. Y a veces Dios habla fuerte, y vaya que habla fuerte. Y el 2010 tuvimos un gran terremoto acá en Chile, en la zona, y la gente se pegaba en el pecho. Algunas congregaciones se llenaron, pero comenzó a pasar el tiempo, y luego de eso ya la gente se olvidó de lo que Dios había hablado a través de ese terremoto. Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Este es uno de los profetas menores que también hace referencia a lo que Dios nos dice respecto al clima, al viento. Porque aquí el que forma los montes, aquí no hay nada de geografía, de placas tectónicas, de la evolución de los millones y millones de años. En ese sentido, soy súper literal. Si la Biblia dice 6 días, que se creó todo, se formó todo, son 6 días. Hay muchos que le dan vueltas. Incluso escuchaba a un hermano un día hablando de las placas, de las plagas en Egipto, y lo atribuía a cosas científicas, a cosas que el hombre ha inventado, ha descubierto, y todas las 10 plagas para él tenían una explicación científica, pero no me gusta ese pensamiento, porque le quita mérito a todo lo que la palabra de Dios dice. Yo no tengo explicación para algunas cosas, pero si la palabra de Dios lo muestra, así tendrá que ser. Él forma los montes, Él formó los montes. A veces nosotros vemos personas estudiosos, estudian hasta 8, hasta 10 años para darnos un comentario de cómo se formaron los montes, cómo se formaron las fallas, las placas tectónicas, y los movimientos de las placas y todo eso, y la formación de las montañas, y uno los escucha. Es sabiduría humana. Dios dice en su palabra que Él, solamente Él, formó los montes, lo formó de su propia mano. El hombre dice que fuimos nosotros producto de millones y millones de casualidades debajo del mar, en conjunto de células se juntaron, y un alga, y después nadamos, y después en 2 pies salimos al mundo. Millones y millones de casualidades y millones de años. Pero hay leyes que Dios ha dado. Hay un hermano que escribe acerca de la segunda ley de la termodinámica y ha hablado. Dice que todo tiende, cuando se mezclan cosas, todo tiende a empeorar. Pero la sabiduría humana, al lado de lo que dice la Escritura, yo tengo que tener cuidado con esto, porque fuimos instruidos desde pequeños en la escuela, en la universidad, acerca de toda la formación, de cómo funciona el clima, la geografía, de cómo funciona todo eso. Pero mi mente tiene que ir siendo renovada por la palabra de Dios. Entonces ya cuando tiembla,
No pienso las placas tectónicas, a veces vuelvo a caer en eso, pero pienso que Dios está hablando, está mandando un mensaje. Acuérdense que estoy aquí, estoy moviendo el mundo y puedo hacerlo más fuerte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Si fuéramos producto de la evolución, ¿qué sentido tendría acordarse de nuestro Creador? He aquí el que forma los montes y crea el viento. Crea el viento. Anuncia al hombre su pensamiento. Dios quiere que en nuestra mente haya algo del pensamiento de Dios. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la ciencia, en la filosofía, en las artes, en la música. El pensamiento de Dios está en la palabra de Dios. Su palabra. Hay gente que dice, me gustaría que Dios me hablara, pero no lee la palabra. No lee la palabra de Dios que ha dejado. Anuncia al hombre su pensamiento y hace de las tinieblas mañana y pasa de las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos es su nombre. El Señor ha establecido los vientos, los vientos. Hay un hermano, don William MacDonald, Vale la pena orar, escribe un libro y cuenta cómo una nación entera en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, oró, y el Canal de la Mancha tuvo el día más tranquilo y pudieron sacar a los ingleses y llevarlos a su tierra por el Canal de la Mancha. Estaban rodeados por los enemigos. Fue un momento memorable que hasta el día de hoy, y termina la conclusión el hermano MacDonald, ¿vale la pena orar? Sí, vale la pena orar. Se ha mencionado, se está orando por hermanos, estamos orando por hermanos. El Señor me sanó a mí de una tetraplegia, paralítico, del cuello hacia abajo. Me muevo ahora, camino con bastones, con andador, pero estaba paralítico, postrado, no tenía médula entre la cabeza y la columna, se cortó y de repente apareció un hilo de médula, un milagro. Dios lo puede hacer a través de la oración y dejar a los médicos asombrados, aunque muchos de ellos no reconocen. No hay que irse al extremo tampoco de no agradecer a aquellos médicos, porque a mí me operaron, hubo 8 médicos tratándome, pero lo que no podían hacer ellos, lo hizo Dios, porque Él deja abierto a los sabios y escogió lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, lo que no es, para avergonzar a lo que es. El Señor calma la tempestad. Hemos leído 2 textos, el Salmos y el Amós, atribuyen el control del clima, del viento, los truenos, los relámpagos, a Dios. Y aquí cuando vemos a Jonás en una gran tempestad, Jehová, el Señor, Dios, Elohim, está en control de eso, de los vientos y el mar. Pero el Nuevo Testamento atribuye a nuestro Señor, y nos dice, vinieron sus discípulos, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose el Señor, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza, tuvo tranquilidad absoluta, el mar, el viento, todo. Los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre como este? ¿Acaso no conocían al Señor? Si lo conocían, habían andado con él, pero todavía no experimentaban este poder, y se maravillan y dicen, ¿qué hombre como este? Se dan cuenta que no es alguien como todos los seres humanos, es el Señor de los señores, el Señor del viento, del relámpago, de las olas tormentosas. Se maravillaron, quedaron anonadados, con la boca abierta, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Bueno, lo hemos leído en Amós, lo hemos leído en los Salmos. El mismo Jehová, Dios de los ejércitos, Elohim, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. Dios fue manifestado en carne, y cuando anduvo en este mundo, nuestro Señor calmó la tempestad, calmó los vientos. A veces se pronostica que va a pasar un huracán por cierto lugar, y la gente ora, los hermanos oran, una iglesia orando, y ese huracán, esa catástrofe que viene en camino,
ha cambiado de dirección. Es Dios, es Dios. Nos habla a través de la naturaleza, nos demuestra su eterno poder a través de las cosas creadas. Ahí está Dios, ahí está Dios. Así que en esta tempestad todo lo está controlando el Señor, el Señor. Así que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y sabe que cuando vienen las tormentas, los vientos, las tempestades, pensamos muchas cosas. Y esto lo podemos aplicar, obviamente, a nuestra vida, en lo espiritual. Las tormentas en nuestra vida, las tormentas. Y aquí hay una reflexión especial. Decir, obviamente, antes de lo que vamos a continuación, que no todas las catástrofes y las cosas que nos suceden es por nuestro mal actuar, o por nuestra desobediencia, o por nuestro pecado. Como se le hizo pensar a Job, los amigos de Job, vaya, que eran buenos amigos. Le dijeron, esto te está pasando porque tú eres malo, porque tú has pecado contra Jehová, porque Jehová no hace cosas malas a gente buena. Esa era la reflexión de los amigos de Job. Pero sabemos nosotros que no era así, que Job era un hombre justo. A lo mejor él pensaba que era más justo de lo que era. Y al final dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Comprendió realmente su indignidad y la grandeza de Dios. Diciendo esto, que no siempre que nos pasan cosas malas es porque hemos pecado, debemos decir que sí, Dios disciplina. Y en este momento la tempestad que está sufriendo Jonás es una disciplina del Señor. Es una disciplina del Señor con todas sus letras. Dios está disciplinando a Jonás por su desobediencia. Pero ¿dónde viene el problema? El problema es que al ser disciplinado él, también, como decía al principio, hay gente que no tiene nada que ver con Dios ni con las cosas de Dios, y también está pasando por esta circunstancia, esta tormenta, estos relámpagos, estas olas grandes. Pero ¿quién es el responsable? El responsable es Jonás. Es Jonás. Obviamente, yo creo que ya saben cuál es la reflexión. A veces nuestra conducta, nuestra desobediencia, nuestro alejarnos de Dios complica la vida de las personas que nos rodean. ¿Y acaso no es complicado en una familia cuando alguien, por ejemplo, manejando en estado de ebriedad, sucede un accidente y fallecen personas, y por la responsabilidad de uno mueren personas inocentes? ¿Qué decir de las personas que han caído en los lazos de la droga, del alcoholismo, del tabaquismo y cuántas cosas más que nos esclavizan por parte de Satanás y afectan la vida del hogar, de la familia, de un pueblo, incluso de una nación? Y todo comienza en creyendo, de menos a más. Y esa sería una de las reflexiones que me gustaría compartir también. Son tormentas en la vida. El responsable es una persona con nombre, Jonás. Jonás es el responsable de esta tormenta que afecta a todos los que van en el barco. Más adelante en el relato vemos que cada uno tenía su Dios, y después vemos también que salen más temerosos que Jonás, porque no querían arrojar a Jonás al mar, para que no les aconteciera algo, y después que lo arrojan vemos cómo ellos hacen algo en ofrenda a Jehová, al Dios de Israel. Salieron más temerosos que Jonás, estas personas. Pero las tormentas de la vida, en este caso, es por la desobediencia de Jonás. Y no hay que ir al original, ¿cierto?, para ver qué es lo que es una desobediencia. Dios nos dice que hagamos algo y nosotros hacemos totalmente lo contrario. Dios nos ha dejado un manual, un estatuto, que es la palabra de Dios, donde están las indicaciones para que hagamos todo conforme al modelo que está mostrado en la palabra. Pero a veces hacemos oídos sordos, vista gorda, y no hacemos lo que a Dios le agrada, y todos son afectados los que están a nuestro alrededor. Y el pecado entonces trae tormentas en nuestra vida. Y vuelvo a repetir para que nadie me malentienda, no siempre que pasamos una tormenta es por nuestro pecado
No siempre que pasamos circunstancias malas es un castigo del Señor, de ninguna manera. Pero hay momentos que sí. Y Dios ocupa las circunstancias para disciplinarnos en nuestra desobediencia. Así que una de las tormentas puede ser a mi vida. Mi desobediencia trae disciplinas a mi vida, trae una tormenta a mi familia, a los que me rodean, a mi congregación, con los que me congrego, y ya lo más grande, a mi nación. Y vamos a ver entonces cada una de estas partes, cómo la desobediencia de una persona trajo una tormenta a su vida, luego la desobediencia de una familia trajo una tormenta a aquella familia, la congregación, cómo la desobediencia dentro de una congregación trajo una tormenta a aquella congregación, y lo último, cómo una desobediencia de un hombre trajo una tormenta a la vida de una nación, del pueblo de Israel. Comencemos entonces con la primera, diciendo que allí Gálatas 6:7 nos dice, obviamente es una ley divina, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley divina. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Si sembramos para el espíritu, para las cosas del reino, para las cosas de Dios, vamos a sembrar del espíritu, vamos a sembrar cosas buenas. ¿Cómo estamos sembrando en nuestra vida? ¿Cómo estamos sembrando en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestra nación? ¿Cuáles están siendo las semillas que estamos sembrando en estos campos que el Señor nos ha dado? Nuestra vida es un campo, nuestra familia es un campo, nuestra congregación es un campo, y la nación en la que Dios nos permitió nacer y vivir y criarnos es un campo donde nosotros estamos sembrando cosas, y a veces sembramos para la carne, y a veces sembramos para cosas malas que afectan nuestra vida, nuestra familia, nuestra congregación y nuestra nación, nuestros pueblos. David, en Salmo 51, sabemos por qué él lo escribió. David y Betsabé, cuando los reyes tenían que salir a la guerra, David no salió. Salió después en la tarde a recorrer el palacio, a observar, a mirar por las ventanas, y sabemos la historia. Vio allí a Betsabé bañándose, y transcurre la historia y se transforma él en un autor intelectual de un asesinato. La muerte de Urías intelectualmente fue responsabilidad de él, aunque él no lo haya hecho con sus manos. Intelectualmente él es responsable de la muerte de Urías, un justo hombre de Dios, y vemos en las actitudes de Urías que fue más justo que el mismo David. Pero dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y nos dejó hermosos salmos, producto de su arrepentimiento. Y si hay algún hermano que ha pasado por momentos bajos, que ha pasado por pecados, vuelva al Señor. El Señor es amplio en perdonar. Él renueva su misericordia de día en día. Grande es el Señor en la misericordia. No se quede solamente en el pensamiento de volver. Cualquier cosa que haya hecho, hermano, hermana, vuelva al Señor. Vuelva al Señor. Vuelva a los campos de Moab, a los campos de Belén, utilizando la referencia allí del libro de Ruth. Que volvamos a los campos del Señor. Volvamos a los campos del Señor. David volvió, pero él sufrió una tormenta en su vida. La violencia en su casa nunca se iba a apartar de él. Natán se lo dijo: Dios te ha perdonado la vida, pero mató
a la pequeña criatura que había nacido de esta relación de David y Betsabé. Pero la misericordia del Señor es tan grande, hermano, que después que David se arrepiente, tienen un hijo, un hijo. ¿Y quién es este hijo? Salomón. Salomón, el rey más grande, más sabio y más tremendo, con más expansión de Israel que el mundo ha conocido. Venían de todas partes a ver a este rey, a este hombre sabio, el rey que expandió todos los dominios de Israel. El reino más grande de Israel fue el del hijo de David y Betsabé. Pero eso luego de que se arrepintió, que volvió al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Estás pasando por una tormenta en tu vida, producto de algún pecado en tu vida? Vuelve al Señor, vuelve al Señor. A veces nos quedamos en el pensamiento y nos imaginamos cómo sería volver al Señor. Pero aquel hijo pródigo no se quedó en el pensamiento, él se levantó y fue donde su padre, y su padre lo acogió con los brazos abiertos. Hizo una fiesta y le puso zapatos y anillos, porque el padre se goza de recibir un hijo que anda lejos. Hermano, si está lejos, vuelve al Señor. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dios es así, es un Padre bueno. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, decía David, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí, pero eso fue después que se arrepintió, después que había pecado y comienza la tormenta en su vida. No pudo sacarse de sus espaldas las consecuencias. Absalón se rebeló, sus hijos se mataban entre ellos, hacían maldad contra una hermana. La violencia no se apartó, tuvo consecuencias, pero Dios lo perdonó. Dios en su misericordia, en la multitud de sus piedades, lo perdonó. Vuelve al Señor, volvamos al Señor. Y en Corintios nos dice que todo esto del pasado, todo esto del Antiguo Testamento, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, advertirnos, tirarnos las orejas, decimos. Y Natal le dice a través de una parábola, tan sabio ese hombre, que el mismo David, de la forma que le contó con amor, con cariño, de una forma que trató el tema, David mismo dio su sentencia. Ese hombre es digno de muerte, debe de pagar con 4 tantos. Tú eres ese hombre, le dice Natán, tú eres ese hombre. Y a veces nosotros somos ligeros para juzgar a otros, Y la viga que está en nuestro ojo. Tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. El Señor al que ama disciplina, lo dice el libro de Hebreos. Cada uno de nosotros conoce su familia, sus padres, nos disciplinaron nuestros padres, azota a todo el que recibe por hijo. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos. Dice el escritor a los Hebreos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si eso es lo que quiere Dios, que nos arrepintamos, que volvamos de nuestro mal camino y pasemos esta tormenta que nos ha acontecido por nuestra desobediencia y volvamos a Dios y obedezcámosle como nuestro Padre. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban nuestros padres terrenales como a ellos les parecía, pero nuestro Dios nos disciplina para lo que es provechoso y con un resultado positivo a nuestra cuenta. Es para que participemos de su santidad. Dios es santo. Nosotros debemos ser santos como Él, pero a veces nos apartamos, a veces nos vamos por nuestro camino sin consultarle a Dios. Entonces Dios, como buen padre, pone su mano y a veces utiliza algunas cosas, algunas tormentas en nuestra vida
para llamarnos al orden. Y podemos dar gracias después de aquello que nos ha pasado, porque Dios está en control de todas las cosas y en su amor nos ha llamado de vuelta. Hay una oveja que me llama la atención en Ezequiel, que se llama la oveja perniquebrada. La oveja perniquebrada. Y el pastor en su amor toma a aquella oveja y le quiebra la pierna, le quiebra la pata. Se la quiebra y después la entablilla para que esa oveja ande cerca del buen pastor, para que no se pierda esa oveja. Es un buen pastor el que hace eso. Para nada es cruel, porque quiere nuestra santidad, nuestra santificación. Tormentas en mi familia, el segundo punto que mencionábamos. Está la vida, hemos visto la vida de David ya en su tormenta, pero él la pasó. Aquí vemos una familia que tuvo una tormenta en su hogar, en su familia, pero lo pagó muy caro. Hechos 5:3 dice, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Está comenzando la iglesia en Hechos. Todo bonito, todo hermoso. Los primeros años de la iglesia. Y aparece una familia, un matrimonio. Está viendo cómo los demás hermanos están llevando sus posesiones a los pies de los apóstoles. Tienen que haber visto esto. Las buenas miradas de las personas al hacer esto. Y ellos planificaron, estuvieron de acuerdo en vender una heredad, hacer las veces que llevaban todo el precio de la heredad a los apóstoles. Tal vez iban a ser bien mirados, tal vez iban a ser considerados como personas justas, nobles, que estaban dando todo por la causa del Señor, la apariencia. Y este fue el pecado de esta familia y trajo una tormenta terrible a su vida. Y no se pudo pasar por alto, porque lo que estaban haciendo es terrible. De ninguna otra cosa se dice como que podemos servir a dos señores, pero del dinero sí. Ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. ¿Se había fijado en eso? De otras cosas Dios no habla de eso, de esa forma. Pero del dinero sí. Lo menciona allí. El amor a las posesiones. Ellos querían aparentar que sí, daban algo allí, quedar bien con los hermanos a vista de todos, pero en su corazón había otra intención. Y si ellos hubieran vendido la heredad y toda la plata se la hubieran gastado, nadie hubiera tenido nada que decir. No estaban cometiendo ninguna infracción, no estaban cometiendo ningún pecado. Era su heredad, era su dinero, ellos son los administradores. Por eso Pedro le dice, no se te quedaba a ti, no estaba en tu poder. O sea, nadie te está obligando a eso. Pagaron con su vida. Ananías y luego Zafira pagaron con su vida. Esta tormenta no tuvo vuelta atrás. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y luego viene su esposa Zafira y se le pregunta lo mismo. ¿Vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. Y también, aquí los jóvenes que sacaron a tu marido, ahora te llevarán a ti. Murieron los dos. Allí en la iglesia, en la reciente
formada iglesia, en la naciente iglesia. Otra familia que sufrió una tormenta en su vida, producto de su pecado. El pecado de Acán. Van a la guerra. Van a la guerra. Hay una orden clara. No tomen nada del anatema. No tomen nada, ninguna cosa del anatema. Del infiel, del enemigo. No tomen nada. Pero Acán, en su corazón, ya había tomado dinero, un manto y un lingote de oro. No aguantó la tentación, no soportó la prueba, pero al igual que Jonás, involucró a los que estaban con él. Dice entonces Josué, todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, hijas. En su pecado, involucró en esta tormenta a su familia, desobedecieron a Dios y vino la ira de Dios sobre ellos, el juicio de Dios, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, por ganar un poquito más, perdió todo. Y aquí obviamente ya está la reflexión casi hecha. A veces nos ofrecen un trabajo donde vamos a ganar un poquito más, y por aceptarlo perdemos muchas cosas más en lo espiritual. Hemos tomado una mala decisión, hemos elegido mal, hemos elegido en base a la carne, no a lo espiritual. Me ofrecen un trabajo a tantas horas, el único inconveniente que no hay donde congregarse por esos lados, pero pagan bien, así que lo voy a tomar, tomando decisiones en la carne, no en el espíritu. ¿Sabe qué? Dios advierte, porque después esto trae consecuencias. Les dio un mandato, no tomen nada del anatema. Preguntémonos, ¿por qué Acán quiso tomar aquello? ¿Acaso era pobre? ¿Acaso era pobre? Dice que tenía bueyes, tenía asnos, tenía ovejas, tenía una tienda, tenía muchas posesiones. No era pobre. Lo tomó por la avaricia, tener un poco más. Nadie va a saber, nadie va a saber. Y ellos van, y Jehová dice, cuando van después a la guerra con los de Ai, y vuelven derrotados, vuelven humillados por el anatema. Y Josué habla con Dios, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué? Es como si dijera, ¿por qué nos ha venido esta tormenta a nuestra vida? ¿Por qué? Y Dios responde, hay pecado en medio del pueblo. Alguien no obedeció lo que yo mandé. Y había sido Acán. Se fueron por tribus, se fueron por familias y llegaron a la familia de Sera, a su hijo Acán. Y allí toda su familia murió por lapidación, lo apedrearon, tuvo consecuencias. Esta desobediencia provocó una tormenta en su familia que tuvo un final triste. Y la congregación, tormentas en mi congregación, los corintios. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados. Nuevo Testamento, el castigo de Dios para su pueblo también, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sabe lo que estaba pasando en la congregación de los corintios? Ellos estaban tomando indignamente la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor. Estaban comiendo juicio para sí. Y Dios dice, por esta razón están pasando las tormentas en la congregación. Hay muchos enfermos, hay debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esa palabra dormir es que estaban muriendo los hermanos, pero como son creyentes, para el creyente es solamente un dormir en la congregación. Y al pueblo, todo un pueblo, por el caso de David. En Crónicas se nos dice
acerca de este censo que realizó David. No tenía por qué contar al pueblo. Bueno, hay dos relatos. En uno de los relatos dice que Satanás tentó a David, lo incitó para que contara al pueblo. David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que no caiga en las manos de Jehová. Bueno, recordemos que Dios le dio tres opciones. La misericordia de Dios con David era tremenda, era grande. Era un hombre conforme al corazón de Dios, David. Y le hace elegir. Mira, tú mereces ser castigado. Elige cuál de estos tres castigos quieres para tu vida por tu pecado con el que has pecado. Y cayó mucho pueblo, 70.000 personas. Bueno, dice hombres. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de hombres. Entendía tan bien la misericordia del Señor David. Así Jehová envió una peste en Israel a todo el pueblo. Fíjense lo que hace la desobediencia de un hombre. Acarrió una tormenta a todo el pueblo. Envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. 70.000 hombres. Casi siempre los judíos contaban a los hombres solamente. Lo vemos en la alimentación de los 5.000, sin contar hombres y mujeres. Así que tiene que haber sido mucha gente más la que murió. ¿Y por qué murió? Por la desobediencia de un hombre, por la decisión de un hombre. Los hombres que están en eminencia, los gobernantes que están sobre estados, sobre naciones, sobre reinos. Tenemos que orar por nuestras autoridades que por Dios han sido puestas para que podamos vivir quieta y reposadamente. Ellos toman decisiones y a veces sus decisiones acarrean tormentas a todo el país, a toda una nación, a todo un reino. Allí está, de la única forma que se pudo quitar lo que estaba sucediendo. Y David reconoce lo toma como una injusticia. Pero esa es la responsabilidad que tienen los reyes, los poderosos, los presidentes, los gobernadores. Sus decisiones afectan a toda la ciudadanía. Dijo David a Dios: no soy yo el que hizo esto. No soy yo. Castígame a mí. Fui yo solo. Yo soy el que pequé. He hecho mal, pero soy yo solo. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? ¿Qué culpa tiene este pueblo? Y a veces yo pienso en las decisiones que toman los presidentes, las leyes que firman los presidentes, las leyes que permiten los presidentes, afectan a toda la nación, afectan a los niños, a los jóvenes. Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y ahí entra una ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos. Y entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina, a la vaina. Ahí está entonces las tormentas, cada una de las tormentas, hemos visto, al igual que Jonás, su tormenta que él provocó, porque él la provocó, su desobediencia provocó una tormenta que afectó a su vida, a los que le rodeaban. Y nosotros también podemos afectar con nuestra desobediencia, con nuestro pecado, nuestra vida, nuestra familia. Lo hemos visto Ananías, Zafira, Acán, y también nuestra congregación y nuestra nación, nuestro pueblo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que prospere su palabra en nuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra.